Para enterarnos de la verdad, hay que entrevistar a los personajes que son noticia cuando están dispuestos a contarlo todo. Radio Fórmula Campeche, 97.3 FM, presenta La Delgada Línea, con Roberto Oropeza. Muy buenos días, gracias por seguirnos en el 97.3 FM en Radio Fórmula Campeche, en Núcleo Comunicación del Sureste. Gracias también por vernos en vivo a través de la página de NCS Campeche. Así nos encuentran en esa red social, en streaming, la página de Facebook de Núcleo Comunicación del Sureste. Esta mañana voy a conversar con Esteban Hinojosa Rebolledo, secretario del Bienestar del Gobierno del Estado de Campeche. Gracias por acompañarnos esta mañana, Esteban, muchas gracias. Gracias a ti, Roberto, y a tu audiencia. Siempre es un gusto estar aquí compartiendo lo que hacemos desde el gobierno de todos. Bueno, ya hace unos meses se dio el cambio y pasaste del Instituto de Cultura, fuiste secretario de Cultura y pasaste de Cultura a la Secretaría de Bienestar, precisamente. Bueno, pues se dice que esta es la Secretaría, la del Bienestar, o lo que antes se conocía como Desarrollo Social y ahora Bienestar, que es la Secretaría soñada para un político, porque es la que se encarga de la entrega de apoyo, de programas a las familias, ahora a nivel federal también con la entrega de becas. Una secretaría que es la cara amable de cualquier gobierno y donde pues cosechas rápido, te haces conocido por las personas a las que estás entregando una ayuda, porque hay que decirlo, hay muchísimas personas que hoy están en pobreza y pobreza extrema y necesitan ese apoyo. ¿Cuál ha sido tu prioridad, Esteban, en esta política social desde que asumiste el cargo hace unos meses? Mira, la Secretaría de Bienestar sí es la cara amable, pero también los retos que enfrenta son retos gigantes, retos que difícilmente podría uno calificar de amables, porque el objetivo principal de la Secretaría de Bienestar es atender a las personas que por alguna vulnerabilidad de ingreso, por discriminación, que son las más comunes, no están gozando hoy en día de los derechos sociales que garantiza la Constitución. Entonces, si bien es la cara amable del gobierno, porque sí, la entrega de apoyo se traduce siempre en un agradecimiento inmediato, en una sonrisa, en un abrazo, la realidad es que también es la Secretaría en donde se realiza y se recibe el constante diagnóstico de lo mucho que falta por hacer como gobierno en la totalidad, ¿no? Tenemos aquí desde la visión de las carencias, desde la perspectiva de las carencias, tenemos un diagnóstico muy claro de qué falta hacer en materia económica, en materia de salud, en materia de seguridad. Entonces también tenemos ese reto, ¿no?, de retroalimentar a nuestras compañeros del gobierno para que las políticas públicas que se implementan desde todos los frentes abonen a la construcción de más bienestar. Pero por supuesto que también es eso que dices, ¿no? También es un espacio privilegiado para recibir de manera directa el agradecimiento de la ciudadanía para con el gobierno que en mi caso, ¿no?, que encabeza la gobernadora Laida Sansores. Entonces, somos sus receptores de abrazos principales y nos da mucho gusto compartirlo con la gobernadora, y lo que más gusto me da es que como secretario, así como recibe la gobernadora la noticia de los abrazos, así también recibe la preocupación de todos los pendientes que hay, y es muy expedita en sus instrucciones para atender cada uno de los problemas que hasta ahorita, en mi experiencia, hemos ido recogiendo y llevando hasta su escritorio. Y eso es todavía más esperanzador, ¿no?, porque significa que no nos quedaremos solo en el diagnóstico, sino que esta administración realmente avanzará en la solución de algunos de los problemas estructurales de Campeche que generan pobreza. ¿Qué datos de pobreza y pobreza extrema tenemos en Campeche, Esteban? ¿Qué porcentaje de nuestra población son realmente sujetos de estos programas sociales o beneficiarios de estos programas sociales? Porque están en estas condiciones de extrema pobreza. ¿Qué datos tienen? La pobreza extrema disminuyó. De acuerdo a la última medición de la pobreza extrema, estamos abajo del 9% de pobreza extrema, abajo del 40% de pobreza, pero en torno a ronda el 40%. Estoy hablándote de los números que muy probablemente recibiremos a finales de este año.
debido a que la última medición de la pobreza mide el periodo 2022-2024. Recordemos que es el Coneval quien se encargaba de hacer esta medición bianual, que le llaman la medición multidimensional de la pobreza, que hace un perfil muy amplio de todos los tipos de carencia que pueden provocar que una persona caiga en pobreza, porque también de esa manera esa medición facilita la atención, ¿no? Por ejemplo, quiénes son vulnerables de pobreza por carencia de acceso a los servicios públicos, quiénes son vulnerables de caer en pobreza por carencia de acceso a una buena alimentación, y ese tipo de medición que ahora quedó en manos del INEGI con la desaparición del Coneval, o con la absorción del Coneval por el INEGI, nos da un panorama mucho más claro a la hora de diseñar políticas públicas y dar prioridad. Entonces estamos hablando de ese universo que supera las 300,000 personas, ¿no? en situación de pobreza, que es muchísimo, por supuesto, es un reto importante. Venimos como quiera de una realidad esperanzadora. No llegamos al millón de habitantes en Campeche, ¿no? Sí. Y tener 300,000 en esta condición de pobreza. Pues de vulnerabilidad, sobre todo, ¿no? Llamemos de vulnerabilidad. Pues sí es bastante, ¿no? Es sí, un porcentaje alto. No es un secreto que en México teníamos una realidad de injusticia terrible, y digo que me complace saber que estamos ante un escenario, muchas gracias, de esperanza, porque en el sexenio pasado federal del expresidente López Obrador, 9 millones de personas salieron de la pobreza, a pesar de la pandemia que provocó una caída del PIB histórica y bueno, todos los problemas de productividad que sabemos que se provocaron, además del reto que significó en algún momento la primera presidencia de Donald Trump. México logró sacar a través de su gobierno a 9 millones de personas de la pobreza y se sigue avanzando. Estoy seguro que los números que vamos a recibir en 2025 sobre 2022 y 2024 van a ser espectaculares. Se consolidó la creación de empleos con magnas obras, como fue el Tren Maya, con las refinerías, los aeropuertos, y todo eso se va a ver en la medición del 2024, que recibiremos por agosto más o menos los resultados de eso, y estamos listos para a partir de ese mapa que los datos dan, que es muy importante. La política pública en materia de pobreza debe de basarse tanto en la experiencia directa como en los números, en las estadísticas, en la descripción técnica de la situación de vulnerabilidad de la población. Hay quien critica los programas sociales que solo entregan un apoyo o una beca y no generan una base productiva o que pueda replicar un beneficio para una familia o una comunidad en el futuro. ¿Cómo ayudarlos a fomentar un negocio familiar o una empresa social? ¿Qué opinas de esto, secretario? Sí, ese comentario o el combate a esa perspectiva es una de las cosas que más me entusiasmó cuando recibí el maravilloso encargo de la Secretaría de Bienestar, porque ha sido una obsesión mía, personal y familiar también, el combatir el mito de el pobre es pobre porque quiere, no le des porque lo estás maleducando. La realidad, la Constitución mexicana establece solo un tipo de mexicanas y mexicanos y otorga al gobierno la obligación de garantizar para las mexicanas y los mexicanos una vivienda digna, acceso a salud, acceso a alimentación sana, suficiente y de calidad, acceso a servicios de salud. Entonces, en la medida en la que el país, en su estructura, no logra garantizar que la redistribución de los recursos den al total de las personas mexicanas y mexicanos esos derechos sociales, que puedan gozar de esos derechos sociales, el gobierno tiene que enmendar los problemas que genera la estructura. Entonces no podemos ver, es ingenuo, yo diría que criminal incluso, el asumir una perspectiva que no reconoce que es la estructura, la forma en la que está estructurado el aparato productivo, el aparato legal, el aparato de gobierno del país, quienes producen esa pobreza. No es el pobre, obviamente las personas en pobreza quieren salir de su realidad de pobreza, pero una vez que una persona está en el círculo de la pobreza, atrapada en ese círculo vicioso de la pobreza, es muy difícil que acceda a las herramientas que le va a permitir salir de la pobreza. Entonces, la visión de Estado tiene que ponerse del otro lado. ¿Qué no está haciendo el Estado para que estas personas reciban los beneficios de un país que es la 12ª economía del mundo y puedan tener acceso, insisto, a sus derechos sociales?
Entonces, ese es el primer cambio de perspectiva que todos los gobiernos progresistas, digamos llamados de izquierda, pero aquí en este caso de México, el gobierno basado en el humanismo mexicano, pone. Esta es la perspectiva que asumimos. Algo no estamos haciendo bien como estructura gubernamental, como estructura productiva, como estructura legal, porque seguimos produciendo pobres, a pesar de que somos un país tremendamente rico, ¿no? Y eso entonces ya comparte por lo menos la responsabilidad. En la población sí que vive en pobreza, pero pone un mayor peso de la responsabilidad en el gobierno, que es quien tiene que velar por las estructuras del país, es quien tiene que asegurarse de que las estructuras, y insisto porque es conveniente que la audiencia sepa, las estructuras productivas, gubernamentales y legales no produzcan más injusticia, no produzcan pobreza, algo que sigue ocurriendo. Es muy difícil cambiar una estructura, son cambios generacionales, y a mí me enorgullece mucho que este movimiento está promoviendo cambios estructurales sólidos, con una perspectiva generacional como nunca antes. Y no te hablo como militante, te hablo verdaderamente, yo estudié una maestría en Política Pública y Desarrollo por la Flaxo, te hablo como estudiante. Por ejemplo, el hecho de que sabemos que hay carencias, que hay problemas de seguridad alimentaria, pero mucho de eso se debe a la hiperdisponibilidad de alimentos de baja calidad y a la creación de entornos obesogénicos en las escuelas que obligan que las niñas y los niños aprendan a comer mal antes que comer bien. Y eso encima de una realidad de ignorancia nutricional y encima de una realidad de hartazgo de muchas madres de familia, de cansancio, de depresión por pobreza, y entonces enjaulamos a cientos de miles de niñas y niños a comer mal, que mañana se iban a convertir en jóvenes no productivos y en jóvenes con enfermedades. Y este gobierno dice, desde la estructura, desde la base tenemos que cambiar la posibilidad o el potencial productivo de nuestros mañana jóvenes, pasado mañana adultos, y hoy se sacaron de las escuelas los productos chatarra. Hoy se acompaña con el programa Vida Saludable, Vive Feliz, la supervisión dental, en general de salud de las niñas y los niños en las primarias. Entonces sí estamos cambiando estructuralmente este país para que poco a poco el ejercicio diario desde todos los frentes no produzca más pobres, ¿no? Entonces, ya te di muchas vueltas a tu respuesta. No estoy de acuerdo para nada en que se maleduque a las personas al darles un programa social. La mayoría de las personas de México, la enorme mayoría de las personas quiere salir adelante. La desesperación ante las carencias a veces es mucha, y el programa social, llámese beca, apoyo para el emprendimiento, apoyo para alguna emergencia, lo único que es una herramienta que fortalece esa natural disposición de todos los seres humanos de salir adelante y de alimentar a sus familias y de poder mandar a sus hijas e hijos a la escuela. Cada sexenio se reinventa la política social de nuestro país. ¿Lo que se hizo antes no servía? Me lo respondes después de la pausa comercial, Esteban. Ya volvemos. Gracias, Roberto. Tu opinión nos interesa. Comparte a través del Facebook NCS Noticias qué invitados te gustaría escuchar en La Delgada Línea. Sigue escuchando La Delgada Línea y envía tus mensajes al 981-13-8-1142 o contacta directamente a Roberto Oropeza en Twitter, @JROropez. A ver, mi pregunta, Esteban, ya regresamos. ¿Lo que se hizo antes no servía? Solidaridad, Sistema Alimentario Mexicano, Programa de Zonas Áridas, Oportunidades, Progresa, Cruzada contra el Hambre. ¿No sirvió para nada? No, por supuesto que sirvió, claro que sí. Mira, en México cambia de paradigma de política social a partir de la llegada del neoliberalismo, y es justamente cuando el gobierno de alguna manera saca las manos del diseño del progreso del país y le da mucha más injerencia al sector privado. Y entonces esos programas como Solidaridad, que fue incluso premiado internacionalmente, lo que asumían es la labor de parchador del gobierno. Es decir, ahí donde el mercado genera problemas, ahí tiene que estar el gobierno parchando, ¿no? Con Salinas, ¿no? Con Salinas empieza Solidaridad, así es. Y el programa luego fue Progresa, Prospera, Oportunidades, en fin. Y en general es un paquete de apoyos sociales para las personas que se van quedando atrás del aparato de desarrollo. Con la Cuarta Transformación y en general las democracias progresistas de base social
más bien asumen la otra parte de la responsabilidad, que la estructura no genere esos problemas. Sí los va a generar siempre, ¿no? No se puede anticipar todos los resultados de una dinámica tan gigantesca como es el día a día de un país, pero cambia el enfoque. En cambio, lo que tenían los gobiernos neoliberales era esta labor de parchar, ir a buscar en donde estaban los dejados atrás y tratar de ayudarlos. También había la visión del programa, para que se entienda por qué no ha cambiado del todo, pero sí hay cambios fundamentales. La visión de los programas condicionados, las transferencias condicionadas que fueron muy famosas. Estas transferencias provocaron que, por ejemplo, muchas personas recibieran un apoyo a cambio de que fueran a pláticas de nutrición, a cambio de que se vacunaran, a cambio de que recibieran ciertos tratamientos médicos, y sí sirvieron para ayudar a educar a una gran parte de la población, y seguramente que mejoraron la calidad de vida de muchas personas, pero no era suficiente y nunca iba a ser suficiente, porque eso esa perspectiva no daba al gobierno la responsabilidad que le toca, que como te digo, es garante del buen hacer de las estructuras del país. Y cuando llega la Cuarta Transformación, se regresa, por eso es que se vuelve mandato constitucional los programas sociales como la pensión de adultos mayores, porque se constituyen derechos. Ya no son programas de apoyo, sino son derechos de las y los mexicanos. Por ejemplo, las pensiones para personas con discapacidad, las becas para alumnos de escuelas públicas, ahora desde nivel básico, y las becas de adultos mayores, que son el programa más grande y más emblemático, ¿no? Lo único que cambió fue la perspectiva. Se consolidó más la necesidad de estos proyectos sociales y se les dotó de la naturaleza de derechos constitucionales, y ese cambio de perspectiva es muy es muy importante, ¿no? No se ve a primera vista, pero describe una sociedad distinta a la sociedad que tiene un gobierno que solo va parchando detrás de lo que va dejando mal la estructura, porque ese gobierno no se encargaba de corregir la estructura. Y naturalmente, y eso ya es entrar a teorías de la redistribución de la riqueza, naturalmente cuando un gobierno permite que las estructuras vayan generando desigualdad, el gobierno dice, bueno, así es el mercado, que los ricos se vayan haciendo más ricos, yo solo voy viendo que la pobreza no sea tan dolorosa. Eventualmente en la historia, esos dos sectores de la población no se van a reconocer como ciudadanos de un mismo país con igualdad de derechos. Y entonces ocurren tragedias como guerras, como limpiezas étnicas, que bueno, suenan demasiado radical para un escenario como México, pero así es como se construyen esas posibilidades históricas, a partir de que quien vela por la estructura permite divisiones que no son naturales, que son artificiales, porque son divisiones que va generando el propio ejercicio de lo que permiten las leyes, ¿no? Entonces, ahora que se cambia el enfoque, un aparato de derechos a través de sus programas sociales tan robusto, forzosamente requiere que las y los mexicanos tributemos más, que seamos más responsables con nuestras responsabilidades con el gobierno, que leamos en el total de la población como ciudadanos con derechos de vivir bien, y no solamente a los exitosos ricos y a los pobres que no supieron hacerla, o a los pobres que eran flojos, ¿no? El México que describe la Cuarta Transformación es un México de igualdad, y por lo tanto su presupuesto y sus leyes tienen que garantizar que esa igualdad sea una realidad vivida por las y los mexicanos, ¿no? Entonces, en resumen, era importante pasar por todo este derrotero teórico, pero no se echan atrás las políticas sociales, no se han echado atrás, más bien se han ampliado y se han profundizado sus raíces en el aparato legal. Los programas sociales dejaron de ser parche y ahora son derechos constitucionales que establecen una línea base de dignidad y de calidad de vida para todas y todos los mexicanos. Porque como que corren el destino los programas sociales del presidente o el gobernador o gobernadora que los implementa, y rompió con esta tradición, llamémoslo así, López Obrador, porque los puso en la Constitución. Sí, claro. Bueno, el presidente López Obrador fue precavido, digamos, ¿no? Yo creo que todos sabíamos que la Cuarta Transformación iba a continuar por la contundencia de sus logros y por su fortaleza en la base social, pero como quiera, por si acaso,
quedaron de una vez consagrados, digamos, ¿no? En la Constitución. Y creo que él lo decía así, ¿no? Por si regresan. Sí, sea más difícil, claro. Más difícil. Porque es un cambio de visión. Ahora, en caso de que alguien los quiera quitar, tendrá que tener las 2/3 partes del Congreso, de todo el Poder Legislativo, para poder hacer una reforma constitucional. Y sabemos el tipo de reflexiones que provocan las reformas constitucionales, que son fundamentales, ¿no? Que es saludable para una democracia. Entonces, si en algún momento México decide que es hora de acabar con los programas sociales como las pensiones de adultos mayores o para personas con discapacidad, forzosamente tendrá que haber una reflexión que involucre a todo el país y que conduzca a una votación que tenga la voluntad de 2/3 partes, ¿no? Todavía hay mucho por hacer, todavía hay muchas mexicanas y mexicanos que se levantan a las 3 de la mañana para trabajar y se acuestan a las 11 de la noche sin herramientas académicas a su alcance, sin herramientas tecnológicas, que con lo poco que aprendieron a hacer en sus infancias y sus juventudes sacan adelante a sus familias, siendo ciudadanas y ciudadanos de un país que, insisto, es el 12º país más rico del mundo. Entonces, hasta que esa realidad no se acabe, hasta que no tengamos a personas que dan todo de sí y reciben muy poco de México, no podemos permitir, quienes creemos en la justicia, que los programas sociales se acaben, ¿no? Se retiren. Y sí tenemos que cambiar esa perspectiva. El pobre no es pobre porque quiere. Por supuesto que siempre habrá una historia de algún o alguna holgazán, cínicos. Claro que sí, los hay entre los ricos y los hay entre los pobres, por supuesto, pero la enorme mayoría de las y los mexicanos, el pueblo de México es un pueblo bueno, y especialmente la enorme mayoría de las personas en pobreza son personas esperanzadas, son personas que dan mucho más de sí que quienes tienen la vida bastante más solucionada por el acceso a un salario estable, porque tuvieron una educación profesional, y debemos de dejar de lacerar, de poner encima de la realidad trágica que viven por la injusticia en cuanto al ingreso. Encima de eso debemos dejar de ponerles el estigma de que la pobreza se debe únicamente a su falta de esfuerzo, a su falta de organización, a su suciedad, en fin, a todos esos estereotipos con los que se ha lastimado a la población en pobreza, porque si vemos la realidad de la pobreza, es mucho un espejo lo que vamos a encontrar. Todas y todos los mexicanos somos corresponsables de la pobreza que padecen millones de mexicanas y mexicanos. Una, por nuestra incapacidad de modificar la estructura, por nuestra incapacidad de exigir, o en el caso de las élites económicas rapaces, por su capacidad para ser cínicos y para torcer la ley y no pagar lo que les corresponde pagar. Oye, observo que en la entrega de programas sociales en Campeche se significa mucho y se prioriza que sean más mujeres las que sean beneficiadas. ¿Las mujeres aprovechan mejor los apoyos sociales, los programas sociales? Pues mira, la realidad es que existe ese diagnóstico que yo desconozco sus bases teóricas. Lo que sí te puedo decir es que por construcción social, por construcción cultural, a la mujer es a la que más le duele la realidad en el hogar, porque es quien asume la responsabilidad de alimentar a las hijas y a los hijos, por supuesto, y de mandarlos a la escuela. Entonces, es quien todos los días está recibiendo esta preocupación, esta angustia, y yo entiendo que es por eso quien primero va a pedir, ¿no? Culturalmente el hombre está construido con un poco más de orgullo, de reticencia a aceptar la necesidad, y entonces eso hace que a veces se resistan más a llegar a solicitar los apoyos. Creo que esa es una de las razones por las cuales llegan más mujeres a pedir apoyo. Y dos, además también se busca garantizar que los apoyos se reciban por lo menos en un 50-50, ¿no? Para que la entrega de esos apoyos no ayude a consolidar la desigualdad. Pero en bienestar estamos lejos de ese riesgo, porque, bueno, está más bien al contrario, ¿no? Porque son muchas más mujeres las que se acercan a solicitar los apoyos. Y esa es mi explicación, ¿no? Que son quienes están más en contacto con las necesidades del hogar. No que los hombres no que no las sufran, no que no padezcan también las carencias que sufren sus familias, claro que sí, pero al ser la mujer la que más tiempo está en casa, más tiempo está en contacto con los hijos, es la que más siente la premura de acudir a cualquier lugar que puedan darle la mano
para solucionar esos problemas urgentes que a veces son no tener para llegar a la quincena con comida, no tener para comprar los útiles del niño o la niña, para una computadora, para su estudiante de preparatoria, en fin, que sabe que tiene horas libres y que sabe costurar y con eso, y con una máquina de coser podría apoyar al marido con recursos, una madre soltera que con una estufa podría hacer repostería para alimentar a sus hijas o hijos. Entonces ellas acuden, digamos, ¿no? Por esa razón, creo yo, de manera más abundante que los hombres. ¿Cómo pueden llegar con ustedes para pedirle un apoyo? Hay diversos medios. Mujeres o esos hombres, ¿cómo sí, pueden? Claro. Tenemos, obviamente, las vías digitales, por WhatsApp, al 981-186-5937, o al correo electrónico de Ventanilla Única, que lo pueden encontrar en nuestras redes, o con cualquier gestora de su confianza, las presidencias municipales, los delegados de bienestar estatal, o en nuestras oficinas directamente, por supuesto, ¿no? Es importante que sepan que tenemos abierto el canal de comunicación con todas las diputadas y diputados del Estado. Eso facilita que personas de comunidades muy aisladas, que venir a traer la solicitud pues es complicado, o enviarla de manera digital, no confían en esta vía. Entonces, que ocupen estos canales que hemos abierto con, por ejemplo, en el caso de los representantes populares, que son los diputados, quienes llegan, entregan todas las solicitudes y vamos dándole atención a todas. ¿Con todos los de todos los partidos? Con quien llegue. No solo los de Morena. Claro, no, en este caso. Con los que llegue, por supuesto que se analiza cada uno de los casos para que, porque digo, yo necesito tener garantía de que los casos son verídicos, que las personas que solicitan realmente lo necesitan. Entonces, sí, llegan las solicitudes, es un ingreso, no significa que porque la lleva el diputado o la diputada ya queda autorizado, pero es una vía también para hacer llegar esas solicitudes. ¿Se les hace un estudio socioeconómico o algo así por cada apoyo que se pide? Incluso visitas a los hogares, okay, para confirmar que realmente viven una situación de vulnerabilidad, porque recordemos que ese es el objetivo del presupuesto que se le confía a la Secretaría de Bienestar, ayudar a los que menos tienen. Entonces, para ellas y ellos debe ser ese recurso. Bueno, vamos a un corte comercial y regresamos ya a la parte final. Se va rápido esta plática con Esteban Hinojosa Rebolledo, secretario del Bienestar del Gobierno del Estado. Ya regresamos. Tu opinión nos interesa. Comparte a través del Facebook NSS Noticias qué invitados te gustaría escuchar en La Delgada Línea. Sigue escuchando La Delgada Línea y envía tus mensajes al 981-13-8-1142 o contacta directamente a Roberto Oropeza en Twitter, @JROropez. Ya regresamos a la parte final de esta interesante plática con el secretario de Bienestar, Esteban Hinojosa. Se inició en Campeche un programa que entrega refrigeradores. No sé si esto se esté aplicando en otras partes del país. ¿Cómo surgió este programa para entregar en especial refrigeradores como un programa social? Claro. Eso me llamó la atención. El programa en realidad se llama Hogares en Bienestar y lo que busca es que al interior de los hogares existan las herramientas necesarias para una vida digna en familia. Y sabemos que en Campeche es un lugar con un calor tremendo durante muchos meses del año. Entonces las personas que son miles de personas, decenas de miles de personas en el estado que no cuentan con el servicio de refrigerador, pues están condenadas a gastar mucho más en alimentos, porque normalmente tienen que comer fuera, o comer alimentos de baja calidad, o incluso en las personas con mucha pobreza, el riesgo de comer alimentos en mal estado. Entonces, por eso es que se consideró un electrodoméstico de primera necesidad, el refrigerador. Y ese programa fue diseñado obviamente por la gobernadora junto con la anterior secretaria de Bienestar, Liz Hernández, hoy secretaria de Gobierno, ante la necesidad vivida de frente, porque cuando se fueron a hacer censos, a visitar casa por casa, se dieron cuenta de que muchas personas no contaban con refrigerador, ¿no? Entonces se amplió este programa, digamos que es el protagonista del programa de Hogares en Bienestar, que otorga otro tipo de electrodomésticos también, se convirtió en el refrigerador, ¿no? Al ser un bien también un poco más caro. ¿Otros? Sí, ¿Otros claro. aparatos? Sí, no, por supuesto. Estufas, lavadoras, lo que la familia con alguna carencia social describa que es importante para tener una mayor calidad de vida, ¿no?
una madre de familia que tiene 5 hijos, un padre de familia, a lo mejor que tiene 5 hijos en su casa y tienen que lavar mucha ropa porque van a la escuela, en fin. Eso es que así son como llegan las solicitudes a bienestar. Las personas describen sus vidas y sus necesidades, por eso es un espacio que te sensibiliza tanto, y así es como se toman, esos son los elementos a partir de los cuales tomamos la decisión si el hogar se le va a dar un refrigerador, una estufa, una lavadora, ¿no? Por ejemplo. Pero principalmente son refrigeradores. Es lo que más se da, ¿no? Lo que más se solicita ante la carencia de muchos hogares de un refrigerador, que eso podría, para las personas que hemos tenido la fortuna de vivir en un hogar con servicios, podría parecer que todo mundo tiene un refrigerador. Siempre has tenido, ¿no? Sí, claro que siempre lo has tenido. Que nunca ha tenido. Pero decenas de miles de personas en Campeche que no tienen un refrigerador. ¿Los refrigeradores se le están comprando a proveedores campechanos? Fíjate que desconozco quién fue el proveedor del año pasado. Es un proceso de licitación que lleva a cabo SAFIN y que puede estar disponible de ser revisado en transparencia. Sí, porque son bastantes. El año pasado fueron más de 900. Este año van a ser 900 refrigeradores los que se tiene proyectados licitar. Sí. En estos programas, como el de la entrega de refrigeradores o estufas que mencionabas, o una máquina de costura grande, no sé, artículos con un precio pues ya considerable, probablemente un refrigerador ande sobre los 10,000 pesos, más o menos. Sí, más o menos. No, como 9,000 pesos, son refrigeradores de 10 pies, y como se compran en volumen, están como en 9,000, 9,500 pesos. ¿Qué controles tienen para que los beneficiados no los vendan o aparezcan por ahí alguien que, aprovechándose de una familia pobre que necesite dinero, se los compre barato y les quite su refrigerador? Y como el caso del refrigerador, podrían ser otros artículos que pudieran recibir para su casa o un negocio familiar. ¿Han detectado estos casos y cómo prevenir esto que ya hemos visto antes, por ejemplo, con computadoras que entrega el gobierno y luego aparecen ahí a la venta en el mercado de internet y en Facebook, etcétera? ¿Cómo prevenir? Mira, hay anécdotas, por supuesto, de eso, ¿no? De que se van llevando los refrigeradores y vas en una ruta hacia un pueblo y luego cuando vienes de regreso ya viene un camión de un coyote llevándose los refrigeradores para venderlos, ¿no? El diagnóstico es lo que más protege. El contacto directo con la familia beneficiaria y el no obviar la importancia del discurso, el depositar en esas familias el objetivo del programa, lo que está invirtiendo México y Campeche en ellos a través de sus programas y para qué es, para sus familias. Esa es la sensibilización. Otro tipo de candados, además de que serían muy costosos, también serían violables, ¿no? Entonces es apelar a la moralidad y a la integridad de las familias que reciben el apoyo, como debe de ser. Porque no podemos nosotros basarnos en la excepción para calificar a la mayoría de las personas que reciben el apoyo y lo utilizan con dignidad y con honestidad. Esos pocos que digamos que se vuelven casos estridentes, casos que pueden llegar a cuestionar la efectividad de un programa, no constituyen la regla. Lo sabemos porque se supervisan aleatoriamente muchos hogares, se entrega un refrigerador y entonces a los 4 o 5 meses va un equipo de territoriales a ver si sigue ahí. Claro, eso es un candado que existe. Y la enorme mayoría de los casos, el bien está sirviéndole a las familias a quienes fue entregado, ¿no? Luego pensar en candados que terminan siendo onerosos y que se basan en la excepción, nada más provocan estructuras burocráticas robustas y necesarias, ¿no? Uh-huh. Pero si lo venden, por ejemplo, ¿los sancionas, los borras de algún padrón? No, por supuesto, si el bien no está y no pueden explicar, sí, claro, se pierden prioridad en el padrón. Yo no puedo privar de sus derechos sociales si no hay a través de un juicio a una persona, ¿no? A los derechos de acceso a un programa social, pero sí, claro que pierde prioridad, queda esa nota negativa en el expediente de un beneficiario o una beneficiaria cuando el bien fue utilizado de una manera que no es la adecuada o que fue vendido, ¿no? Y eso pues termina también perjudicando a esa familia, ¿no? Nos preguntan en redes, la entrega de computadoras y principalmente de los uniformes escolares, ¿cómo van? Los uniformes escolares se entregan siempre a principios de año escolar, cuando está a punto de empezar el año escolar, y se hace a través de la SEDUC. Este año se van a atender a prácticamente el total de los centros educativos de CONAFE, de los centros educativos indígenas y de las comunidades más aisladas, remotas. Se van a entregar aproximadamente 23,500 paquetes de uniformes y de útiles escolares también.
y en lugar de atender a la totalidad de ciertos municipios, que iban a ser 4, se decidió mejor a la totalidad de las escuelas en zonas vulnerables de todo el estado, ¿no? Eso va a ser este año. Las computadoras deben estarse entregando a partir de agosto, porque también es una licitación grande. Se está buscando mejorar la capacidad de las computadoras para las demandas del tipo de uso que dan especialmente los estudiantes y las estudiantes de nivel superior. Y en agosto más o menos deben de estar haciendo las primeras entregas. Todavía se van a entregar entonces uniformes y sí, claro, sí, por supuesto. Estos programas son con los que se cierra el año normalmente. ¿Cuál es la comunidad más apartada en la que has estado en la entrega de estos programas sociales y que más te haya marcado, o que pudieras decir, este es un ejemplo de aprovechamiento de un apoyo social, y por qué? Mira, sin duda alguna en Candelaria, varias comunidades como La Tómbola, El Pañuelo, Tres Piedras, en donde el colocar en cada uno de los hogares un panel solar, una batería, un refrigerador, un ventilador, ha cambiado la realidad de que viven estas personas. Tuve la bendición, a pesar que llevo poco menos de 3 meses en la Secretaría, de ya haber atestiguado los efectos de la ejecución de un programa así, y estamos diseñando las segundas y terceras etapas de este programa. Esas son las comunidades que más me han marcado, ver cómo hay personas con una voluntad tremenda de sacar adelante a sus familias, y que lo único que tienen enfrente es la posibilidad de ocupar un espacio de tierra fértil en un lugar recóndito del estado de Campeche. Generan lazos de solidaridad al interior de esas comunidades para sobrevivir, y cuando sienten el apoyo del Estado como un reconocimiento a su mexicanidad, es decir, ustedes son mexicanas, mexicanos, campechanas, campechanos que están trabajando, haciendo producir la tierra y tienen derechos por esa razón, por esa enorme razón de haber nacido en este país, se genera una esperanza y un entusiasmo que te marca, yo creo, hasta el más insensible. Y ya mi equipo y un servidor hemos tenido la oportunidad de disfrutar de esos momentos allá en la zona remota de Candelaria. Y también ¿es el municipio más pobre del estado, Candelaria? Es el municipio más complicado por la característica de cómo está dispersa la población. Es el que tiene más comunidades, más de 80 comunidades en el municipio, muchísimas comunidades de 100 habitantes, 120 habitantes, por cómo se fue creando, ¿no? Muchas rancherías, y por eso es en donde hay más carencias sociales. Hay personas con la mayor cantidad de carencias sociales. También en la zona limítrofe con Calakmul, en donde vivían una realidad de poca atención por el conflicto limítrofe que existe con Quintana Roo. También allá, a pesar de que por las características de la tierra sí hay pobreza, pero son lugares hermosos, físicamente hermosos, ¿no? Y hay árboles frutales, hay acceso a agricultura, en fin, como quiera viven una realidad de aislamiento, y cuando uno va es muy cálido el recibimiento, también muy exigente, ¿verdad? Pero esas comunidades son las que más me han reafirmado mi compromiso con este trabajo en la Secretaría de Bienestar. Es muchísimo lo que hay que hacer, y lo que más me esperanza es la instrucción diaria de mi gobernadora de hacer todo eso que hay que hacer, encontrar las herramientas necesarias para que el trabajo sea más eficiente, y ella hace todo lo posible para acercarnos a esas herramientas que le pedimos y que no está a nuestro alcance a obtener o desarrollar, y ella siempre es nuestra aliada en esa tarea. Y pues bueno, eso se convierte en una enorme bendición a la hora de asumir el reto enorme de dirigir una secretaría como la Secretaría de Bienestar. Eso que mencionaste ahorita, ese conflicto limítrofe entre los estados de la península, ¿tienen más marginadas a esas comunidades? Ese problema político. Lo que pasa es que en realidad sí, por una impasse burocrático, ¿no? En algunas poblaciones el código de población ya pertenece a Quintana Roo, pero en el registro agrario son campechanos. Entonces cuando uno quiere implementar un programa social ahí, dice no puedes porque eres Campeche, te dice la Federación Sin Recurso Federal, y entonces o no puedes porque ese territorio es de Quintana Roo. En fin, eso provocó que muchas personas se hicieran de la vista gorda, muchos gobiernos anteriores, pero de verdad que ahí fue directamente la gobernadora quien dijo no puedes más ser así.
vayan, encuentren la manera de otorgar los servicios. Hemos llevado caravanas de salud, hemos llevado transformadores, hemos llevado equipo deportivo, en fin, todos los beneficios que tiene Bienestar se han llevado con apoyo también del consejero jurídico, del registro civil, de salud. Hemos estado ahí, hay mucho por hacer, hay muchísimo todavía por hacer, pero tenemos el compromiso de no dejar de estar allá en territorio. Y la gobernadora demostró esa voluntad en el encuentro con las y los gobernadores, en donde uno de los objetivos principales fue ese, es decir, hacer un acuerdo humanitario para que entre los 3 estados se pongan de acuerdo en la provisión, bueno, en este caso Quintana Roo y Campeche, la provisión de servicios para la comunidad, que la CFE no pueda, no la CFE como institución de la que estamos muy orgullosos, ¿no? Pero para que ningún funcionario que tenga ganas de no hacer bien su trabajo pueda escudarse, no, es que esa no es mi jurisdicción, esa es de otro estado, así, o esa jurisdicción no está clara, que ese ya no sea un argumento y que la obligación de atender a la población sea cumplida, ¿no? Y pues bueno, qué más voluntad que reunir a los gobernadores para expresar ese compromiso. ¿Sí ayudó entonces sí, esa, claro, esa reunión entre las gobernadoras y el gobernador? Nos fortalece, nos envalentona, digamos. Bueno, ya estamos a unos meses del cuarto informe de gobierno de Laida Sansores. ¿Qué piensas al ver que ya pasaron 4 años, están pasando ya 4 años de esta administración que trajo la alternancia en el gobierno estatal a Campeche? Pues que ahora tengo más canas en la barba que cuando llegué a Campeche. De regreso, yo soy campechano, pero estuve tiempo fuera. Pienso que ahora podemos entender con total claridad el tamaño de los retos que nos fueron legados. Y lo tengo que decir, la administración pública de Campeche estaba muy lastimada por un quehacer corrupto, especialmente de un periodo específico muy reciente, que provocó que en Campeche del 2016 al 2018 la pobreza extrema pasara del 6% al 12%. Tragedias como esa que a través de parafernalia mediática y de fuegos artificiales hicieron que no provocaran un estallido social, pero que desbarataron el aparato productivo del Estado. Campeche tuvo casi 30 años de decrecimiento, tuvimos años en los que el país crecía y Campeche decrecía un 13%, por diversas razones, algunas estructurales como la reforma energética de Peña Nieto, permitida por entonces, en fin, ya sabemos por quién permitida, ¿no? Y que generaron también tragedias económicas para Campeche. Y entonces el ser parte de un gobierno que no solo, porque ha sido en gran medida con apoyo de la Federación, ha logrado empezar a revertir esa realidad. Tuvimos el año pasado un crecimiento del 5% por primera vez en 20 años, con crecimiento que estamos conscientes que es difícil de sostener debido a que uno de los motores fue la construcción del Tren Maya, pero que están todo el tiempo gestionando la gobernadora con la Federación otros proyectos estructurales que vengan a sostener ese empleo, a generar más inversión y que se está logrando, ¿no? La inversión en las casas, la inversión anunciada en los puertos, el gasoducto que se está haciendo y que significan ingresos de capital al Estado y significan generación de empleo. Tenemos la certeza que este año se va a volver a robustecer la generación de empleos debido a 2 o 3 noticias que no me corresponde a mí compartir. Pero entonces eso es lo que yo siento a 4 años de gobierno, que a pesar del enorme reto que significó tomar las riendas de un Estado así de lastimado, se ha logrado concretar cambios estructurales muy importantes, que como todo cambio estructural, como no es un cambio superficial, tarda en verse, pero estamos absolutamente ciertos y ciertas de que se verá y están sentadas las bases para una verdadera transformación económica y social del Estado de Campeche. ¿Cómo te ves tú, Esteban Hinojosa, cómo te ves tú en los próximos 2 años y medio que le quedan al sexenio? Sin este granito y con mucha y me veo con la esperanza fortalecida, con la certeza de que se hizo lo mejor que pudimos hacer, que cada peso que me confió, fue utilizado por el bien de las personas a las que me tocó atender. Así es como me quiero ver y así es como estoy seguro que me voy a ver, con la certeza total de que hice el trabajo lo más eficiente que pude, pero sobre todo que honré como un bien sagrado cada peso del presupuesto público que fue puesto en las manos de los espacios que me tocó dirigir. Y después, ¿cuál es el futuro político para Esteban
Hinojosa, pienso, 2027. ¿Tú cómo piensas de ese 2027? Yo soy una persona muy disciplinada y porque entiendo los beneficios de la disciplina. Cambiar la realidad de un país, comprometerse con el cambio de la realidad de un país exige disciplina de grupo, exige entender que lo que debe imperar son los beneficios o la conveniencia del movimiento. Entonces, yo voy a hacer mi mejor trabajo siempre. Por supuesto que todas las personas que estamos en el gobierno, en el gobierno de la gobernadora Laida Sansores, queremos ser las y los mejores de nuestro espacio. Eso no significa que me ponga por encima de nadie de mi equipo maravilloso de trabajo, de mis compañeras y compañeros del gabinete. ¿Y qué sigue? Seguir siendo una persona de movimiento, seguir estando en el corazón de la Cuarta Transformación y acatar el mandato popular o acatar lo que el movimiento decida para mí. Y eso que el movimiento decida para mí, eso lo voy a hacer con muchísimo gusto y responsabilidad. ¿No te quita el sueño que te candidateen para una cosa o para otra? No me quita el sueño, no, al contrario, digo, yo creo que todo... te sube un poquito el ego también, ¿no? Decir, Esteban por aquí, por allá. Ahí te voy a invitar a mi oficina, ¿no? Es mucho trabajo el que hay que hacer, no, hombre, es un reto enorme. No me asusta ninguna de las posibilidades del ejercicio del poder público me asusta. Para eso crea uno herramientas intelectuales, pero también sociales y también personales. Y yo siento que esas herramientas que he ido desarrollando con total humildad me permiten no tener miedo a lo que sea que decida el movimiento para mí. Pero además creo que todas mis compañeras y compañeros... Porque se te sube un poquito eso de me ven para una alcaldía, me ven para una diputación. ¿No te pasa eso que te la empiezas a creer también? ¿Pero qué significa que se te suba? Que te la empiezas a creer, que es válido un poquito también, ¿no? Que te des tu importancia de que puedo ser candidateable. Yo creo que al contrario, yo creo que si eso se convierte en una certeza para cualquier servidor público de la Cuarta Transformación, el sentimiento que impera es la humildad y la absoluta urgencia de generar redes sociales que te acompañen en el cumplimiento de una responsabilidad de ese tamaño. No puedo ver de qué manera alguien que genuinamente abraza los valores de la Cuarta Transformación pueda ensoberbecerse ante la posibilidad de un cargo de elección popular como el de la dignidad de un alcalde y correr el riesgo de alejarse de sus bases sociales y de sus compañeras y compañeros de equipo. No pasa eso en la Cuarta Transformación y si cuando pasa la Cuarta Transformación lo corrige inmediatamente. Al menos no te está pasando a ti. No, a mí no, pero sí. Para no decir que otros no. No, pero a lo que voy es que sí es importante verlo. La Cuarta Transformación tiene mecanismos de autocorrección, como diría Yuval Noah Harari, este teórico histórico de la historia y de la información, en fin, el que escribió Sapiens. Los mecanismos de autocorrección son importantísimos y sí existen al interior de la Cuarta Transformación. Claro que hay casos de corrupción, claro que hay personalidades soberbias y problemáticas, pero es tan contundente la base social del movimiento, que el movimiento ha probado su capacidad de ir corrigiendo eso. Yo no quiero que me pase encima el movimiento, yo quiero seguir en el corazón del movimiento como todas y todos, y eso que me decías para contestarlo así ya concretamente, no se me puede subir porque yo dejaría de ser una persona del movimiento, al contrario, más bien debe de ayudarme a generar una conciencia de mantenerme a ras de suelo, porque no hay manera de construir gobierno lejos de las bases cuando alguien persigue los valores de la Cuarta Transformación. Muchas gracias, Esteban Roberto Hinojosa Rebolledo, secretario de Bienestar del Gobierno del Estado, y gracias a quienes nos siguieron hoy en esta emisión de La Delgada Línea. Hasta la próxima semana. Muchísimas gracias. El próximo jueves, acompaña a Roberto Oropesa con otro invitado dispuesto a responder con honestidad en La Delgada Línea. Solo a través de Radio Fórmula 97.3.